tarde, gracias Alberti. En este día tan especial, el Día de las Escritoras, es un día que celebramos con mucha ilusión desde hace ya algún tiempo y nos hace mucha ilusión que hoy, justamente, podamos celebrar la publicación de La maternidad de la ESO, el primer ensayo literario de la escritora y poeta, novelista y poeta, Noemí Trujillo Giacomelli, que también hemos querido hacer un homenaje a las madres desde los apellidos y que todos nos presentemos, ¿no? con todos los nombres, digamos. Bueno, yo soy Ana Soldevila Madre, editora de Noemí. Me hace muchísima ilusión dar a conocer este libro que es realmente especial. Cuando nos planteó el proyecto que tenía entre manos Noemí, que bueno, como habréis visto, conocéis porque estáis aquí, pero el subtítulo lo indica, ¿no? Como la literatura ha abordado a lo largo del siglo XX la figura de la madre en la literatura. Y como estos grandes escritores que conocemos, pues han abordado estas figuras mayoritariamente como personajes secundarios y nunca como el foco de atención de lo que es la historia que cuentan, ¿no? En grandes novelas de todos los tiempos. Pues realmente me pareció una idea tan brillante que son esas cosas que te dices, pero esto no existe, alguien no ha investigado sobre esto. Y realmente el proyecto tiene mucha personalidad por la mirada que ofrece a la literatura que nos explica un poco y que nos ha dibujado a lo largo del siglo XX, pero es que además también no era nada fácil, y esto es una pregunta que lanzaré a Noemí cuando haga sus palabras para presentar el libro. ¿Cómo escogió los libros que escogió y un poco por qué? No todos y cada uno de ellos, pero un poco qué la llevó a escoger unos y no otros. Al final supongo que las lecturas que te han marcado a ti como lector, ¿no? Y como escritor, pero bueno, es una de las preguntas que ya te prelanzo antes de empezar. Noemí aborda este tema, ¿no? De cómo los grandes escritores han abordado la figura de la madre en la literatura, un tema que sabemos que ahora mismo forma parte de la primera línea del imaginario de muchos y muchas escritoras contemporáneos, siendo uno de los temas principales de la literatura. Sí. Y en cambio, hasta la fecha, ha sido, como os decía, secundario, terciario. Y Noemí investiga sobre los arquetipos de madre de los que hablan, ¿no? Estos y estas escritoras, porque hay tanto autores como autoras, y cómo han pervivido a lo largo del tiempo y si se siguen perpetuando o no, y en qué sentido. Bueno, antes les decía, ahora voy a presentar a las tres personas que acompañan a Noemí esta tarde, que es un libro infinito que daría para una presentación eterna y además de estas con gusto, que dará para muchas charlas, para muchas también encuentros literarios, que creo que da mucho de sí, que es un libro que va a quedar como un long seller, que decimos los editores, dentro de lo que es los ensayos literarios, porque estamos seguros que es un libro de referencia, ya por su singularidad, como por su exhaustividad y por su mirada. Y esto también es uno de los aspectos más destacados del libro. Entonces, para acompañarla y poder hablar con ella, tenemos a tres escritores, todos ellos comparten son escritores, poetas, seguramente muchos conocidos por todos vosotros. Quiero decirlos con sus segundos apellidos, y estos tengo que decir que no me los sé de memoria. Pero Lorenzo Rodríguez Garrido, que es poeta y periodista cultural y editor. Iván Baeza López, novelista y poeta. Y Isabel Dionis Trenor, poeta y abogada. Bueno, yo primero te lanzo esta pregunta, Noemí, un poco cómo escogiste y por qué un poco estos textos, y luego que nos contéis un poco cómo vais a enfocar la conversación de esta tarde, que creo que tiene vinculación con el homenaje a las escritoras. Así que nada. Muchas gracias, Ana. Bueno, primero de todo os quiero dar las gracias a todos por estar aquí y acompañarnos hoy. Para mí lo mejor de presentar libros es el reencuentro con amigos. Estoy feliz de que estéis aquí conmigo. Yo llevo 2 años un poco encerrada para poder terminar este libro. Para escribir necesito calma y tranquilidad.
a muchos hace mucho tiempo que no os veo, no es nada personal y tengo muchas dificultades para poder quedar con alguien, para poder compaginar mi trabajo remunerado, como mi actividad escribiendo, como mis obligaciones familiares. Estoy aquí con 3 de mis mejores amigos, a los que veo mucho menos de los que me gustaría, y por eso les he pedido que me acompañen, pero aquí, entre el público también estáis seres queridos y buenos amigos, y os agradezco mucho que estéis aquí conmigo. Es un día muy feliz para mí, es una doble celebración. Celebramos el Día de las Escritoras y celebramos la primera presentación del libro en Madrid. Pensé que sería bonito, como hay muchas mujeres escritoras mencionadas en el libro, que abordáramos la presentación más que como una conferencia sobre el libro, habláramos un poquito de estas grandes escritoras del siglo XX que forman parte del libro. Entonces les propuse a mis amigos y ellos enseguida accedieron a acompañarme y hablar de esas escritoras que están mencionadas en el libro y que más les habían gustado. Entonces me parecía una forma bonita de celebrarlo. Le voy a dar la palabra primero a Isabel para que nos comente qué escritoras que están mencionadas en el libro le ha gustado más, y si os parece al final, cuando ya cierre yo y os cuente un poquito cómo se gesta el libro, pues ya contestamos la pregunta que nos ha dejado. Muchas gracias, Isabel. Gracias a ti. Hola, buenas tardes a todos. Lo primero, darte las gracias a ti, porque yo creo que todos nosotros te damos las gracias porque siempre has sido una buenísima amiga, generosa, siempre a la hora de hacernos participar en muchas cosas, y luego una buenísima escritora, para nosotros la mejor poeta que hay ahora mismo, y lo decimos siempre y lo comentamos, y además novelista, y además ahora nos vienes con un ensayo que nos ha parecido, pues bueno, te damos la enhorabuena, porque como decía antes Ana, es increíble que es un tema que, ¿cómo lo has tratado tú? Pues no se ha tratado, o sea, con esa exhaustividad y esa profundidad. Me encanta porque tú lo has llamado un viaje a lo materno, y creo que yo también lo he visto como un libro de libros. Yo creo que ahora mismo todos los que nos pongamos a leer el libro nos daremos cuenta de que hay tantos que no hemos leído y que nos van a generar una necesidad de leerlo solo por ver cómo los has tratado tú, y el tema de la maternidad como tema literario, cómo lo has ido recogiendo, ¿no? Tú nos dices además que lo que pretendías era mirar de nuevo a la literatura del siglo XX, hermanarla así de alguna manera con la del siglo XXI, ¿no? Con los vínculos que hay entre la maternidad y la escritura contemporánea. Yo desde luego me he quedado sorprendida no porque te conozco, ¿no? Por tu trabajo, por la profundidad, porque eres capaz de hacer esto y mucho más, pero creo que es una maravilla y hemos disfrutado y nos lo hemos pasado fenomenal leyéndolo. Yo he elegido 2 feministas norteamericanas, porque a lo largo de todo el libro, bueno, pues eran las que trataban el tema de la maternidad como algo personal, vivencial, son testimonios de ellas, de su maternidad. Son feministas norteamericanas, las 2 publican en 1976 cada una un libro. Jane Lazar, el libro El nudo materno, que aquí lo tiene Noemí, y luego está Adrienne Rich con Nacemos de mujer, que también. Ambos libros del 76, como os he dicho, y hablan en ambos casos de la ambivalencia de la maternidad, y que llegan a una conclusión que Noemí nos la resalta, y es que el amor al hijo y la cólera son compatibles. Yo creo que a todas las que somos madres, pero también ahora a los padres, muchos de ellos, se dan cuenta de las dificultades que tiene estar educando o trayendo un niño al mundo, luego los primeros meses la dificultad, la sensación de soledad que tienes. Y es un poco lo que, mejor dicho por supuesto, nos hacen ver Jane Lazar y Adrienne Rich. Jane Lazar lo que hace es un retrato íntimo y honesto de su experiencia. La verdad es que lo hace además desde un punto de vista un poco crudo también. Ella presenta sus desafíos, sus alegrías y también las contradicciones, y sí que ataca el mito de la maternidad porque verdaderamente no lo pasa bien. Entonces entiende que no es un estado ideal, sino que es un estado conflictivo. Hay un sentimiento de culpa continuamente, y eso nos ha pasado a todas. Que te encuentras que por un lado quieres mucho a tu hijo y estás fenomenal con él, pero por otro lado estás deseando tener tiempo y eso sabes que se lo quitas a él. Pero si no te ahogas, ¿no? Y tienes la sensación de que no puedes hacer otra cosa. Ella dice, y enlaza, dice, para los hijos, para los hombres ausentes, porque los padres estaban todos trabajando, y para nosotras mismas somos solo madres. Esta mujer escribe este libro, empieza a recoger todas sus experiencias cuando tiene su primer hijo, que además ella tiene la doble característica no solo de ser feminista, madre,
sino que además el hijo el marido es negro y entonces la raza también era un momento también de gran, pues eso, de malestar, como siempre lo ha habido, pero bueno, en ese momento también por el tema de la raza, que también lo trata ella, ¿no? Pero bueno, ella vive en una especie como de urbanización donde los padres, la mayor parte de ellos salen a trabajar por la mañana o son estudiantes que tienen becas y las madres se quedan con los hijos. Y es realmente interesante, a veces divertido, pero también triste, cómo se plantea ella el estar sola con su hijo y estar observando a las demás madres. Como es una mujer que tiene muchísima formación, pues piensa, bueno, yo quizá al juntarme con otras madres podamos, que es la parte como más llamativa, ¿no? de la historia de Jean Lazare, como por primera vez, como nos dice Noemí, realiza o se mete dentro de algo completamente nuevo como es el activismo. Es decir, ella lo que crea en su momento es lo que llama un grupo de concienciación y pone un cartel que está, el colofón, aquí está al final, si me lo dejas leer, porque es realmente divertido y triste a la vez lo que os digo, ¿no? Porque es como, necesito apoyarme en otras madres, necesito ver que hay madres que tampoco quieren o entienden la maternidad de esta manera, con esta, dice, cansada de ser la madre o la esposa de, ven a casa de Jen Rosenthal, que es la primera amiga que se hace, el lunes por la noche, di lo que sientes de verdad, vamos a formar un grupo de mujeres. Y a partir de ese momento ella comienza a ver la maternidad también de otra manera, porque la amistad con esta mujer, con Jean Lazare, le ayuda a compartir los momentos malos, a sustituirse como madres de los otros hijos para de esa manera poder hacer más cosas, y comienza eso que nos dice Noemí, que es el activismo, ¿no? Jean Lazare lo que relata también, que ha comentado muchas veces y ahora Noemí también, las dificultades de ser madre y de ser escritora, el dinero, el tiempo, la culpa, la dependencia. Jean Lazare lo que nos dice es, bueno, a pesar de todo, la maternidad no podemos entenderla relacionada con la escritura como que sea algo que destruye el arte, sino que lo alimenta. Al escribir, eso lo pones tú, o sea, yo todo esto que comento son cosas que dice ella, no es que las diga yo, las dice Noemí, ¿no? Al hablar, al escribir sobre la maternidad, deshace el nudo materno. Y en segundo lugar, yo iba a hablar de Nacemos de mujer, de Adrienne Rich, que es también otro libro testimonial, la experiencia de esta mujer. Ella tiene más de 2 hijos, creo que tiene 3 hijos. Ella siente también esa ambivalencia, esa experiencia que le hace que en muchos momentos tenga el sentimiento de culpa de los que hemos hablado, pero hace algo, o sea, plantea algo muy bonito, que es conservar y fortalecer el vínculo de la madre y de la hija, madre-hija, madre-hijo, y dibujar así un nuevo relato de lo que es la maternidad, ¿no? Contar la maternidad, pero desde la experiencia como mujer, que es verdad que hasta ahora solo estaba escrita la experiencia como hombre, y eso mismo, y el planteamiento que hace Noemí con este libro, aporta y alimenta y hace crecer pues esta nueva maternidad del siglo XXI que queremos y que entiendo que, bueno, que como dice Noemí, para crear esto no podemos olvidarnos de nuestras madres si queremos que algo cambie. Por eso lo que hay que hacer es resignificar la maternidad desde lo femenino. Y por último, Adrienne Rich, que era poeta y bueno, murió en 2012, ella tiene una frase maravillosa que yo creo que entra dentro de todo esto que estamos hablando, que dice: para mí la poesía era el sitio donde vivía sin ser la madre de nadie, donde existía como yo misma. Creo que con eso resume pues la intención de ella en su relato vivencial y en lo que es el nuevo sentimiento, la nueva idea de la maternidad, que yo creo que además Noemí hace una referencia a que pasamos de una madre lectora a una madre escritora, o sea, hay muchos cambios, y el resignificar la maternidad desde lo femenino, hacer esa nueva creación, pues yo creo que tanto en el epílogo, en la introducción, Noemí nos lo deja dicho de muchas maneras muy instruidas y que nos aporta muchísimo. Así que nada, muchas gracias. Ahora ya voy a pasar para que Iván comience. Sí, también funciona. Muy buenas, pues buenas tardes, muchas gracias a todos por estar aquí acompañándonos y muchas gracias, por supuesto, a Noemí por haberme ofrecido la oportunidad de estar aquí, ¿no?, entre amigos y podernos apoyar en este momento tan bonito que es poder presentar la maternidad de la ESO.
yo he elegido para hacer ese homenaje a mujeres escritoras a una de las mujeres que Noemí trata, le da un capítulo en el libro, que es Toni Morrison y su novela Beloved. La verdad que es una novela que me impactó. La he elegido en primer lugar porque esta lectura hace bastante tiempo, que fue Noemí quien me la recomendó. Me dijo: ah, Iván, mira, tienes que leer a Toni Morrison, que te va a gustar, escribe de una forma muy bonita. Y además tiene ese toque de realismo mágico y casi sobrenatural que a ti te gusta, ¿no? Meter un poco en tus novelas. Y sí que es verdad que, como ella me conoce muy bien, pues fue una novela que me impactó de verdad. Después, también la he elegido porque me pareció muy interesante cuando empezaba a leer sobre Toni Morrison, la forma en que ella contaba cómo había llegado hasta ella la idea de escribir esta novela. A mí es algo como que siempre me inquieta mucho y que me gusta, ¿no? El saber cómo se ha iniciado, ¿no? Pues una obra, ¿no? En la cabeza de un escritor, ¿no? Y que cuando lo conocemos muchas veces nos hace ver esa obra, ¿no? En este caso esa novela, con una mirada distinta o desde un enfoque diferente. Y en este caso me llamó mucho la atención. Bueno, para poner un poco, para quien no conozca a Toni Morrison, ella es una escritora estadounidense, era de color, murió en el 2019, a los 88 años. Ganó con esta novela Beloved el Pulitzer, fue también Nobel de Literatura en el 93. Y sobre todo en su obra, en su larga obra, afronta la dificultad que tiene la sociedad de color en Estados Unidos y sobre todo las mujeres. Y es una cosa que está de forma reiterada en su obra. Ella firma como Toni Morrison, pero realmente no se llamaba Toni, bueno, se apellidaba Morrison, pero gracias a adquirir el apellido de su marido, ¿no? Que era también un arquitecto muy conocido. Y realmente ella se llamaba Chloe Arden, no sé qué, no sé cuánto, tenía un montón de nombres. Y a los 12 años se convirtió al catolicismo y en honor a San Antonio de Padua, que tengo por aquí una amiga que es muy santera, y sé que esto le va a gustar, pues la pusieron Anthony, o sea que ella en realidad es Antonia Morrison. Pues bueno, Antonia, estaba ella una tarde allí en su casa, en el porche de su casa, a orillas del río Hudson, viendo un atardecer precioso, en un momento muy difícil de su vida, que era el instante en el que había decidido dejar el resto de sus trabajos y dedicarse solamente a escribir. Iba a ganarse la vida como escritora. Y como todos sabemos, es difícil, los escritores lo saben y los lectores se lo imaginan, porque para poder vivir de los derechos de autor tienes que vender muchísimo, y luego, como en todo arte, no es un sueldo fijo. Si vendes, cobras, y si no vendes, pues no cobras. Y entonces, pues eso, pues la mujer estaba ahí en un momento un poco difícil en su vida. Pero claro, con esa visión de ese atardecer precioso, con su té helado, que no sabemos si sería té helado lo que estaba bebiendo, y viendo cómo el día iba terminándose, de repente se dio cuenta de que tenía una sensación de angustia tremenda que nunca le había sucedido hasta ese momento. Y analizándose, llegó a la conclusión de que lo que le ocurría era que por primera vez en su vida se consideraba absolutamente libre. Y eso era algo que era maravilloso, pero por otro lado era algo que asustaba terriblemente, ¿no? Y fue entonces, cuando todavía no había pensado en cuál era la temática, ¿no? de su nueva novela, cuando decidió que iba a escribir sobre el significado de la libertad para la mujer de color. Y dijo, bueno, pues para afrontar esto, ¿cuál es el mejor escenario que puedo utilizar? Y entonces pues dijo, bueno, pues el momento de la esclavitud, ¿no? Y hacia allá fue hacia donde se dirigió. En este momento ella recordó que había publicado un libro que se llamaba, como editora, que se llamaba The Black Book, que hablaba de personajes históricos que habían sido relevantes, ¿no? En la historia de la gente de color de Estados Unidos. Y bueno, entonces tenía muchas ideas en su cabeza, ¿no? La idea de que los hombres y las mujeres de color entonces no se podían casar, que las mujeres eran obligadas a ser madres, sí o sí, sin poderse responsabilizar de sus hijos, porque los hijos se los quitaban, los amamantaban, personas que se dedicaban solamente a eso, para cuando se podían alimentar por sí mismos, venderlos como si fueran ganado, ¿no?
y se acordó de una historia que le había impactado especialmente, que era la historia de Margaret Garner, que fue una esclava que logró escapar de la plantación, y cuando bastante tiempo después su amo consiguió encontrarla, ella decidió asesinar a su hija e intentar matar a sus otros 2 hijos para salvarla de la esclavitud. Prefirió, por mucho que amara a su hija, prefirió que muriera antes de que volviera a vivir o que pasara por todo lo que ella había pasado. Entonces Toni dijo, ¿qué mejor forma que hablar de la libertad en una mujer de color que hablar de una mujer o basar mi novela en una mujer que fue capaz de asesinar a sus hijos sin arrepentimiento para salvarlos de la esclavitud? Entonces, esto fue un poco la forma en la que se gestó Beloved. Y me parecía que era pues algo como muy bonito, ¿no? y que tenía mucha fuerza. Luego, brevemente, quería también comentaros pues, cómo aborda la maternidad Toni Morrison, ¿no? dentro de esta novela, que al final es donde Noemí nos pone el foco, ¿no? Beloved, como tú bien decías en el libro, como toda gran obra, es un poco inclasificable. Es una mezcla entre pues, cuento de fantasmas, lucha por la libertad y por la discriminación racial, y también un true crime, porque aunque sí que es verdad que Beloved no nos cuenta la historia de Elizabeth Garner, pero sí que está inspirada en ese hecho real, y de ahí arranca toda la ficción que ella elabora, ¿no? a partir de ese hecho, y cogiendo como protagonista a esa niña que estaba muerta. Entonces, es una novela, es un libro que es de mujeres. De hecho comienza diciendo algo así como todas las mujeres de la casa lo sabían, haciendo referencia a que todas sabían que esa casa estaba encantada, y que estaba encantada por el fantasma de una niña que había sido asesinada, ¿no? Y cuya madre vivía allí, además. La primera forma de madre, o la primera maternidad que afronta o que nos enseña Toni Morrison es la de Sete, que va a ser una de las protagonistas, que es la mujer en la que está inspirada, que se inspira en Elizabeth Garner. Es una mujer que es capaz de matar a sus hijos, convirtiéndose en una Medea, pero que no asesina por venganza, sino por piedad, para salvarlos, ¿no? de la esclavitud. Es una mujer que es capaz de prostituirse para comprar a la hija que ella misma ha asesinado una lápida de mármol rosa, y que puedan grabar en la lápida querida y el nombre de la hija, y se da cuenta que con el dinero que ha conseguido solamente pueden grabar en la lápida querida, Beloved, que es el nombre que dan a la novela. Y por último, años después, es capaz de acoger en su casa una joven que aparece, que tendría la edad de su hija si ella no la hubiera matado, que dice llamarse Beloved y que no recuerda nada de su pasado, solamente tienes el sentimiento de que tenía que llegar a esa casa. Luego, por otro lado, afronta otra maternidad distinta, que es la de la madre de Sete, que es una esclava que trabaja en la plantación, en el campo, y cuyos todos sus hijos han sido arrebatados, se los han dado a amamantar a la gente que se dedicaba a ello, y ella ha sido una madre completamente ausente, que no ha estado, y en cierto modo esa ausencia de maternidad es la que le hace a Sete tener ese sentimiento tan fuerte y ese amor tan intenso hacia sus hijos que le lleva incluso a matarlos, ¿no? Por otro lado, tendríamos a su suegra, que también haría como madre, actúa como madre de los hijos que no consigue matar Sete hasta que ella sale de la cárcel. Y además es una Penélope que está en continua espera de su hijo, del marido de Sete, que se iba a escapar de la plantación junto a ella, pero nunca llega a aparecer y no se sabe qué es lo que ha ocurrido. Luego está también la hija pequeña de Sete, que va a hacer de madre de Beloved cuando llega, porque desde el principio intuye que ella es su hermana, y hará también de madre de la propia Sete cuando descubra que Beloved es su hija, pierda la cabeza y lo deje todo, ¿no? Todo lo importante, las relaciones personales, el aseo, la comida, enloquece, y lo único que quiere es centrarse en esa hija, ¿no? Que ha venido para recuperar su amor y en cierto modo también para vengarse de ella por haberla asesinado. Y por último, la maternidad de la propia Beloved, que está embarazada en el momento en el que todas las mujeres de la comunidad se juntan, ¿no? Porque al final es una novela de mujeres, para hacer un exorcismo, y consiguen, ¿no?, que desaparezca
este fantasma que además lleva un niño no nacido dentro, ¿no? Y que no sabemos muy bien qué es lo que ocurrirá. Entonces, al final, bueno, Beloved es una novela maravillosa que nos advierte un poco del peligro de amar de una forma demasiado intensa y convertir el amor en algo tóxico, incluso que pueda llegar a matar. Y también nos quiere recordar que lo más importante siempre somos nosotros mismos y no los hijos, ¿no? Reivindica el lugar de la madre, pero la madre como mujer, ¿no? Antes que madre como madre. Y nada más, y solo deciros que estoy seguro de que el capítulo que dedica a Toni Morrison nos va a encantar, igual que el resto del libro, que es un maravilloso viaje por la literatura del siglo XX y la representación, ¿no?, que hay en ella de la maternidad. Estoy seguro de que lo vais a disfrutar muchísimo. Así que nada, Lorenzo. Bueno, vamos a ver. Buenas tardes, gracias a todos y gracias a mi querida amiga Noemí por haberme pedido que esté esta tarde aquí, ¿no? Yo antes de hablar brevemente de la autora que he elegido, si les parece bien voy a hablar del libro que hemos venido hoy a presentar, porque Noemí es muy humilde, nos dijo que habláramos de autoras y veo que vamos a hablar de autoras, que está muy bien, pero no vamos a hablar de su libro. Y su libro es un tesoro. Su libro es un tesoro. El libro para mí tiene dos cosas que quisiera destacar, ¿no? En primer lugar, es una autobiografía camuflada, ¿eh? Noemí, como es muy inteligente, nos está hablando de ella de manera implícita, nos está hablando de ella de manera oblicua. Noemí aquí no nos cuenta su experiencia como madre, porque no le hace falta. Noemí nos está hablando de ella a través de los autores y de las obras que ha elegido. 50 capítulos, 50 autores y más de 100 títulos, ¿no? Es una fotografía, una autobiografía camuflada, es como una fotografía a contraluz, ¿no? Del mismo modo que los novelistas a veces dicen más de ellos cuando configuran personajes que en principio nada tienen que ver con ellos, Noemí se está retratando de una manera delicada, sensible y aguda, como es ella y como es todo lo que hace. Y luego quiero también decir, lo ha dicho Isabel, Libro de Libros, es una guía de lectura. Por eso digo que es un tesoro. Es un tesoro, ¿por qué? Porque el mérito de Noemí no está en haber cogido... Primero engloba a autores y autoras, es decir, engloba a escritores y a escritoras, lo que ya le da al libro una amplitud enorme. Luego engloba todos los géneros, o casi todos los géneros. Hay ensayo, hay novela, hay teatro, hay cuento, etcétera, ¿no? Pero el gran acierto del libro no está en haber rastreado y en sacar autores desconocidos o que nadie conoce. No. Es justamente lo contrario. Noemí ha cogido obras y autores muy conocidos por todos nosotros y ha tenido la audacia de darle, de hablar de esos autores y desde esos libros desde un ángulo, desde un balcón que inaugura ella, que ella crea expresamente para hacer este ensayo. Y cuando lean el ensayo verán que al principio del libro hay una guía que es el mapa que Noemí le regala al lector para guiarse por este libro inagotable, ¿no? Este tesoro, esta especie de, decía yo, de bargueño antiguo, ¿no? Lleno de cajoncitos y de secretos que nos conducen de manera secreta de uno a otro. Es un libro que se puede leer de manera lineal, ustedes pueden empezar, creo que la primera es la Premio Nobel sueca, pueden empezar y acabar en Banville, o pueden, como una suerte de rayuela, coger un capítulo al azar y dejarse llevar por ese hilo subterráneo que está en el libro. Porque todos los capítulos, y esto es otra cosa que quiero señalar, Noemí no se ha dedicado a hacer fichas de libros y las ha juntado y ahí está, no, es un ensayo unitario, porque cada capítulo remite a otros capítulos. En la Metamorfosis, por ejemplo, me viene a la memoria 1915. Bueno, pues en la Metamorfosis, que es de los primeros capítulos porque están dispuestos de una manera cronológica, ya nos está hablando Noemí de Doris Lessing, del quinto hijo, y nos está citando a Cortázar, y nos está citando a un montón de autores que van a ir apareciendo después.
Cuando nos habla, por ejemplo, de los 6 personajes en busca de autor de Pirandello, año 24 o 25, nos está enlazando ya con Eclipse de Banville, que es el capítulo que cierra el libro. Es decir, los capítulos están dialogando permanentemente entre sí. Una cosa maravillosa que tiene el arte que no tiene la ciencia entendemos que va progresando y lo nuevo deja atrás lo antiguo, ¿no? Digamos que es como un progreso ascendente. En la literatura no, y eso se ve muy bien en el libro de Noemí. En la literatura todo está en un mismo nivel, en un mismo plano. En un mismo plano tenemos a Borges, tenemos a Homero, tenemos a Virginia Woolf, tenemos a Kafka, es decir, no es una cosa acumulativa, y eso es lo que es este ensayo también. Noemí nos ha abierto una enorme habitación y a la vez muy íntima, ha sentado a un montón de escritores a dialogar entre ellos, ¿no? Entonces, bueno, yo, en fin, te quiero dar las gracias porque ya le he presentado a Noemí algunos libros, siempre han sido libros muy especiales para ella, y desde luego este sin duda alguna lo es. Yo esta mañana le daba la enhorabuena una vez más por el libro que ha escrito y me decía, claro, pero es que esto tardo muchos años en hacerlo. Hombre, claro, es que este libro es imposible hacerlo en poco tiempo. La cantidad de lecturas, de conocimiento, de impresiones, de sensaciones, de experiencia, de vida que hay detrás del libro es imposible. Es más, creo que te ha llevado poco tiempo hacerlo, sinceramente. Y luego ya hay otra cosa que tiene que ver con esto último. Noemí dice en algún momento del libro que para ella la literatura tiene una doble vertiente, que es una felicidad privada y una felicidad conjunta, ¿no? La felicidad privada cuando leemos algo que nos gusta, cuando hacemos un descubrimiento, y enseguida yo participo además mucho de esto, estoy completamente de acuerdo, la felicidad al compartirlo con los demás. Bueno, pues Noemí ha compartido con nosotros este libro, que yo creo que abre un camino, y van a venir, precisamente como es un tema inagotable, yo creo que van a venir muchos libros en esta que van a abundar, que van a abonar el mismo terreno que ha iniciado Noemí, ¿no? Hay un momento en que ella se salta la guía o la propuesta que nos hace, y hay un solo libro que no es sobre la maternidad, es sobre la paternidad, de Paul Auster, que es un amor que Noemí y yo compartimos, ¿no? Con la invención de la soledad. Es decir, Noemí también tiene la inteligencia de saltarse lo que ella misma propone cuando así lo considera. Pues del mismo modo que ella se lo ha saltado, yo me he saltado también lo que nos ha pedido. Y yo no voy a hablar de las autoras que están aquí, porque yo había elegido inicialmente a Doris Lessing y a Irene Nemirovsky, que son 2 autoras que me encantan, pero voy a decir, porque no tengo esa capacidad que tienen mis compañeros, voy a decir 2 o 3 tópicos y poco más. Y si digo algo original, es lo que he sacado directamente del libro de Noemí, que tienen ustedes que pueden leer. Entonces, yo voy a cerrar mi intervención con unos poemas de Noemí que tratan precisamente sobre la maternidad y que están muy vinculados al libro que hoy estamos aquí presentando, ¿no? Entonces, para que vean que esta preocupación en Noemí no viene de ahora, ya le viene de antiguo, ¿no? Voy a leer 2 poemas, traía más, pero a ver. La maternidad se da a sí misma explicaciones, muchas veces. Busca argumentos para aclarar divergencias. No se va a acabar el mundo en 30 años. No pasa nada por comer un poco más. No es tan importante lo que los demás piensen. Y suenan los besos en su condición de amparo. Besos que se comen a sí mismos, conservadores, revolucionarios, finos y sutiles, correligionarios. La maternidad enfrentada a su ideal todos los días refugia en la utopía, escena teatral, choca con sus límites, omite respuestas, evita a veces el reflejo en el espejo blanco. En realidad, como siempre, nada nuevo. De niña pasé muchos momentos sola, eran otros tiempos, con otras razones y argumentos. Ahora soy, en la noche, después de cenar, todas las madres del mundo, y a la vez una mujer enamorada. Una jaula mal cerrada, una poeta en crisis, 44 años de fracasos, el silencio de la elipsis, un golpe sordo, una ventana a las calles de Getafe, algo que comienza en un día de viento. ¡Qué bonito!
Y el último que voy a leer, y ya. La madre de Gamoneda está muy presente en sus poemas, el fulgor de una madre. La poesía de Antón es tan corporal, tan física, está hecha con cabellos, ojos, espaldas, boca, pechos, labios y voz. Tocar o no tocar. Ahí parece residir el dilema del poema. Los brazos de la madre lo acarician todo. Cogen la cabeza del poeta, lavan sus manos, oyen su corazón. La vida es la compañía de la madre, de una madre que no quiere volver a sus cazuelas y pasea por este bosque inmenso y hace fotos. Os voy a pedir por favor un aplauso a los presentadores, que han hecho fenomenal. Bueno, como habéis podido ver, mis amigos, que os quiero muchísimo a los tres, estoy muy contenta de que me acompañen hoy, son muy buenos lectores. Y a veces cuando yo he podido quedar con ellos, pues me hablaban de libros que yo no había leído, pero había una cosa que me daba mucha rabia, que a veces me hablaban, sobre todo Lorenzo es muy lector, de libros que yo había leído y se me habían olvidado. Eso me da mucha rabia. Leer libros y que se me olviden me da mucha rabia, porque he hecho el esfuerzo de leerlos, les he dedicado tiempo y luego se me olvida. Entonces, cuando yo empecé a estudiar humanidades, que aquí está un compañero mío de la carrera, Fernando, muchas gracias por venir. Otra de las grandes sacrificios que ha hecho ella es tener que dejar durante un tiempo la carrera Para escribir el libro, sí. Yo he aprendido dos cosas fundamentales en la carrera de humanidades, muy útiles las dos. La primera me la enseñaron en primero, Guadalupe Soria, por si nos escucha por los libros, lo agradezco muchísimo. 1. Los libros se subrayan con lápiz, porque así los lees una vez y después con tus marcas a lápiz, cuando tienes que volver al libro es mucho más fácil, ahorras muchísimo tiempo. Tú vas dejando tus huellas, el lápiz de lo que es importante y eso te ahorra mucho tiempo a la hora de hacer las relecturas. Y 2, la enseñanza de Guadalupe, importantísima, cuando terminas el libro haces una ficha con los nombres de los protagonistas, los nombres de los protagonistas principales, los secundarios, un breve argumento que te ha gustado y que no. Para mí fueron muy útiles estas fichas durante mucho tiempo. Yo las hacía porque era lo que me habían dicho, yo soy una alumna obediente, siempre hago lo que me dicen, yo las hice. Y las iba guardando en casa, con un método horrible. Las hacía en ordenador y luego no encontraba dónde estaba la ficha nunca. Dije, pues al papel. Empecé a hacerlas en papel, en unas carpetas rojas, verdes, amarillas, de todos los colores, las perdía por casa. No había forma de ordenar esas fichas, pero yo las hacía, porque me habían dicho que había que hacerlas. Y así empecé a usar ese método para recordar lo que había leído, porque tengo muy mala memoria. Es decir, uno de los motivos por los que existe la maternidad era esto, mi mala memoria, que tenía que ir haciendo esas fichas. ¿Qué pasó? Bueno, pues en tercero de carrera, con la asignatura de movimientos literarios del siglo XX, cuando alguien está estudiando un grado le hacen hacer muchísimos trabajos de evaluación continua. Y hubo un profesor, Eduardo Pérez Rasilla Bayo, que nos dijo, podéis escribir, podéis hacer el trabajo de lo que queráis. Nos dio libertad absoluta, era un trabajo no condicionado. Bueno, pues yo me puse a pensar qué quería hacer y me di cuenta de que en esas fichas que yo iba guardando por toda la casa, sin ton ni son ahí desordenadas, yo me fijaba siempre en la figura de la madre. Me costó un poco darme cuenta, no me di cuenta por el giro de carrera, pero entonces dije, bueno, pues voy a intentar analizar las imágenes de la maternidad en todos estos libros que hemos leído. Entonces yo fui a hablar con mi profesora y me recomendó dos lecturas que han sido fundamentales, se pueden considerar las madres literarias del ensayo. El silencio de las madres, de Laura Freixas. ¿Por qué fue importante este libro? En este libro yo leo que cuando Laura Freixas es madre, está buscando libros sobre maternidad y no encuentra. Y dice que esto le parece una anomalía, que no encuentre libros sobre maternidad, que a ella le gustaría leer libros sobre esa experiencia y que no los encuentra. El ensayo está escrito en 2015. Todos los ensayos, con el paso del tiempo, pues conviene revisarlos porque aparecen nuevas publicaciones, la sociedad cambia, la literatura cambia y quizá esto mismo pues hoy no se podría decir de forma tan vehemente, pero a mí me señaló un camino y para mí fue importante. ¿Por qué? Porque yo me pregunté, ¿tiene razón?
¿no? Una de las cosas que te enseñan también es cuando uno plantea una tesis, hay que atacar la tesis para saber si la tesis se sostiene o no. Entonces me dijo mi profesora, tienes que leer a Laura Freixas y tienes que leer a Simone de Beauvoir. Vean ustedes el tocho que tenía que leerlo para poder hacer el trabajo, pero bueno, yo lo leí y lo hice. Y entonces, en muchas noches, que me costó leerlo a Beauvoir, la verdad, pues llego a la página, ¿dónde está? Aquí. Llego a la página 498, me había dormido ya muchas noches. Pero aquí me desperté de golpe. Decía, por lo común, la maternidad es un extraño compromiso de narcisismo, de altruismo, de sueños, de sinceridad, de mala fe, de abnegación, de cinismo. Y yo dije, toma, ¿cómo una cosa puede ser A y su contrario? O sea, me quedé alucinando y dije, bueno, pues tenemos también que atacar la tesis de Beauvoir a ver qué pasa. Entonces, con esa pregunta, ¿tiene razón Laura Freixas cuando dice que la maternidad es un tema que no aborda la literatura? Y con esa pregunta, ¿tiene razón Beauvoir cuando dice que la maternidad es esa ambigüedad, es A y su contrario, es eso que ha comentado Isabel, es amor y es cólera? Esa definición sigue siendo válida. ¿Cómo han abordado los autores la maternidad en el siglo XX? Y ahí empezó mi trabajo. Eran 10-12 lecturas, obtuve una buena nota, a la profesora le gustó mucho y me dijo, ¿por qué no te presentas a una beca de investigación? Porque creo que el trabajo tiene posibilidades, que puedes hacer un libro, que es interesante que lo hagas, me animó mucho. Necesitaba 2 avales para el proyecto de investigación y me avalaron 2 profesores. Estuve meses esperando que se resolviera, aportando documentación, subiendo archivos, obedeciendo todo lo que me decían que había que hacer, yo lo hacía, entraba en internet, todo. Se resolvió la beca y no la gané. Estuve 3 días llorando. Fue horroroso. Hasta que mi marido me dijo, bueno, está muy claro que esto es muy importante para ti, que tienes que hacerlo con beca o sin beca. Y bueno, pues hazlo. Y yo dije, bueno, entonces ahí me acordé de ella al azar, ¿no? Dije, sí, claro, hazlo. Quiero ver cómo se tiene uno un trabajo remunerado, se dedica a escribir, cuida de una familia, tiene 2 hijas y además investiga gratis. ¿Cómo se hace esto, no? Bueno, pues lo hice igual que ya al azar, lo mejor que pude y estuve trabajando durante bastantes años en el ensayo. La pregunta que hacía Ana, ¿por qué estas lecturas y no otras? Bueno, lo ha dicho un poco Lorenzo Rodríguez. Acércatelo ¿Sí? más. Sí. Lo ha dicho un poco Lorenzo cuando ha hecho la presentación del libro. Son lecturas importantes para mí, forman parte de mi imaginario, son lecturas que en su momento a mí me dijeron algo, ¿no? Que en esos cuadernos que yo iba haciendo, por algún motivo, esas lecturas me impresionaron y yo las puse a dialogar entre sí para formar el libro, ¿no? De todas esas lecturas, bueno, pues hay un hilo muy variado. Hay un hilo de novela negra, hay un hilo de poesía, hay un hilo en el que están las 9 mujeres que ganaron el premio Nobel en el siglo XX, el Nobel de Literatura. Y hay referencias que hemos comentado aquí, bueno, un poquito cada uno de nosotros, las que más nos han gustado. No sé muy bien, quería leer algún fragmento, no sé muy bien para elegir porque tampoco quiero... Sí, mira, voy a leer este fragmento de ella al azar. Yo digo al final, el capítulo de lo vivencial, que si hay 2 reglas que yo misma me creé para escribir el ensayo. Y era que yo no quería hablar de la vida de los autores, solo quería hablar de los textos que escribieron. Y si no quería hablar de la vida de los autores, pues tampoco debía hablar de mi vida, ¿no? Porque si no hablo de la vida de Joyce, que es probablemente uno de los escritores más importantes del siglo XX, ¿por qué voy a hablar de mi vida, no? Pero si lo hubiera hecho, probablemente mi gran referencia hubiera sido el azar. Entonces, simplemente para que veáis que la propuesta es otra mirada, ¿no? Voy a leer un fragmento del azar para que veáis cómo ella escribe sin filtros sobre lo que para ella es la maternidad, ¿no? Está contando aquí el momento del parto. Y yo recuerdo que cuando lo leí para mí fue muy liberador, porque yo no había leído nada así, nada con esa fuerza, nada... Fue muy impactante, ¿no? Dice... Apreté con fuerza solo porque no había otra manera de sacarme a ese cabrón de dentro. Y porque empujar no es una ansia, es una exigencia respaldada por la violencia que habita en tu cuerpo, convertido de golpe en tu enemigo. En algún rincón de mi mente surgió el recuerdo de una voz de mujer,
grabada en las sesiones del método Armand, que suspiraba eufórica al oír que había tenido un niño. Yo sabía que eso a mí no me iba a ocurrir. Al empujar con todas mis fuerzas, por un momento sentí lo mismo que con mi segundo hijo. Creí, sin ninguna duda, que me estaba muriendo. Entonces nació Benjamin, ¿no? Juré que nunca más tendría otro hijo. Bien, pues esta es la propuesta que lanzamos en la maternidad, era esto, mirar estos libros, revisar estos textos con la maternidad en un primer plano, leerlos de nuevo y ver qué pervive de ellos. Yo os agradezco mucho que nos hayáis acompañado hoy. No queríamos hacer una presentación muy larga, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta para cerrar un poco. Yo tengo un par de preguntas. No las hace, si no se anima. No, en algún momento del examen dices que las dos, que para ti las dos madres más importantes en la literatura del siglo XX son Molly Bloom y la madre del narrador de En busca del tiempo perdido, ¿no? Esa es la primera, me gustaría que nos lo contaras un poco, ¿por qué para ti son las dos más importantes? Bueno, esas dos novelas son en todas las listas de los cánones académicos y tal, pues está en el Ulises de Joyce y En busca del tiempo perdido de Proust como grandes novelas del siglo XX, ¿no? El canon es algo, dice Laura Freixas en El silencio de las madres, que el canon no se corresponde con la realidad, es decir, una cosa es el canon, lo que sobrevive, lo que está ahí, lo que perdura, pero no se corresponde siempre con la realidad. Pero más o menos casi todos los críticos académicos estarían de acuerdo en que de Ulises es una de las grandes novelas del siglo XX y también En busca del tiempo perdido de Proust. Son dos apuestas por figuras de la madre completamente diferentes, ¿no? La abuela y la madre del narrador de En busca del tiempo perdido son dos Penélopes, están dedicadas al cuidado de ese hijo que está enfermo, ¿no? Que se tienen que ir con él a los balnearios, hacen casi de enfermeras. Y su vida personal está en un segundo y un tercer plano, ¿no? Están siempre subordinadas, ¿no? Las ves leyendo, aparecen leyendo muchas veces, son madres que tienen un acceso a la cultura, pero son madres que no se dedican a fomentar ellas mismas sus actividades, sus sueños, no, están ahí en la función de madres, de abuelas, de cuidadoras. Hay una escena muy bonita de En busca del tiempo perdido, cuando están en el balneario, y la abuela le dice, hijo, si te encuentras mal por la noche, da 3 golpes en la pared. Y él le dice, pero bueno, a ver si no me vas a escuchar. Y la abuela le dice, pero vamos a ver, ¿tú crees que yo no voy a escuchar a mi nieto, no? Le dice 3 simples golpes en la pared y la mujer irá corriendo a atenderlo. Es una mujer mayor, que en ese momento está un poco enferma. Sin embargo, sigue cuidando de su nieto hasta el final, ¿no? Es algo con 3 golpes de la pared, un sonido mínimo y ella estará ahí al pie de su cama, ¿no? Ese es un arquetipo. Otro muy distinto es el que trabaja Joyce en el Ulises, ¿no? El Ulises, que probablemente es la novela más importante del siglo XX. Al final del Ulises se cierra con el fantástico monólogo de Molly Bloom, le da la palabra a la mujer. En ese monólogo, que en su día fue muy polémico, probablemente no lo sería tanto, con esa sexualidad salvaje de Molly Bloom, ¿no? Que no olvidemos, es madre de 2 hijos, y el hecho de haber perdido un hijo a los pocos días de nacer ha condicionado su sexualidad durante mucho tiempo, ¿no? Y después de cometer una infidelidad en esas horas previas a la vigilia, pues dice todo lo que se le pasa por la cabeza, y en el fondo lo que está haciendo ahí Joyce es crear una ruptura, porque siempre asociamos la figura de la madre como si no tuviera sexualidad, ¿no? Y lo que hace Joyce es decir, no, vamos a ver, es una madre, pero es una mujer y tiene deseos sexuales, puede tener deseos sexuales tan salvajes como los de un hombre, ¿no? Y pues es muy importante que la que probablemente es la novela más importante del siglo XX se dé la palabra al final del capítulo a una madre que ha tenido 2 hijos y que, digamos, prevalezca esa posición corporal de mujer por encima de su rol de madre, ¿no? No sé si te contesto a lo que... Sí, hay novelas que sí se siguen leyendo precisamente porque están en el canon, ¿no? Es decir, el hecho de meterlas en el canon hace que sigamos leyéndolas 100 años después. Y luego la otra cuestión que también me ha interesado, ¿no? Dices que a partir del COVID
desaparece la literatura posmoderna para ti. Ya antes del COVID había gente que decía que ya estábamos en un postmodernismo, ¿no? Pero esto también me interesa que nos lo cuentes. Bueno, esto es una defensa mía. Cuando me alegra que me hayas hecho esa pregunta, cuando te pones a defender un ensayo siempre tienes que intentar, creo yo, intentar aportar algo, ¿no? Yo defiendo que sí, es verdad, ya el término de posmodernidad ha sido siempre muy cuestionado por la crítica, pero yo creo que la pandemia del COVID ha supuesto un cambio tan grande que ese cambio ha afectado a la literatura también, y que estamos ahora en otros registros. No podemos seguir utilizando registros literarios y críticos que son del año 70 del siglo pasado, han cambiado muchísimas cosas, ¿no? Entonces creo que la pandemia del COVID propicia una nueva literatura, una nueva forma de contar las cosas, y que en esa nueva forma de contar las cosas la maternidad ha pasado a un primer plano, ¿no? Quizá en el siglo XX ha estado muy en primer plano los conflictos bélicos, que bueno, por desgracia siguen estando de actualidad, pero el siglo XX ha sido el siglo de los grandes conflictos bélicos, ¿no? Y se ha narrado mucho en la literatura, pero yo creo que a partir de la pandemia del COVID la maternidad está en un primer plano, y solo hay que mirar, pues bueno, la cartelera del cine, ¿no? Cinco lobitos es una versión en película del Nudo Lázaro de Lazaro. Cuenta cómo la llegada de un primer hijo supone una crisis existencial. Otras películas en el cine están explorando la maternidad como tema principal. En el teatro que fui el otro día con mi hija a ver Madres de Elena Díaz, nos reímos muchísimo, ¿no? 5 madres encerradas en un colegio sin filtros y hablando de esa ambigüedad de la maternidad, ¿no? De cómo un hijo te lo quita todo, pero en el fondo lo quieres un montón, aunque te lo quite todo. Y una de las mujeres que está encerrada en el colegio no es madre, es madrastra, y dice, pero bueno, ustedes están locas, ¿no? Y decir, aquí se les ha quitado todo, les ha cambiado tanto la vida, están cansadas. Una de ellas dice, si yo solo quiero dormir, ¿no? Y sin embargo, aún así siguen queriendo ser madres, ¿no? Incluso una que tiene 2 hijos dice, yo quiero tener otro, y entonces la que no es madre dice, pues no lo entiendo, ¿no? Es decir, creo que tras la pandemia algo ha cambiado. Quizá la pandemia supuso un reto a la maternidad, al vernos encerradas, con los colegios cerrados, esa doble función que asumimos siempre se convirtió en una triple función al tener que hacer también de educadoras y ayudarlos con las clases y tal. Y creo que, bueno, pues apetece hablar de ello y existe como más literatura. Yo creo que hoy en día no se podría afirmar con tanta vehemencia que no está la maternidad presente en la literatura. Creo que eso ha cambiado. No sé si alguien quiere preguntar. Nada, gracias a vosotros. No sé si alguien quiere preguntar alguna cosa más. Darte las gracias. Es que, Noemi, esto nos lo has hecho del siglo XX, pues que ya empieces a hacer tus fichas y las tengas bien ordenadas de todo del siglo XXI, de todos los libros que leas. Bueno, no sé, lo he pensado en algún momento, pero... Hacer una continuación, claro que sí. Sí, bueno, es complicado, no sé, no te digo que un no rotundo, lo he pensado, pero no sé, ya veremos. Yo soy muy precavida siempre para hablar de lo próximo que voy a escribir, porque a veces pues te apetece una cosa, pero luego a la hora de ponerla en práctica, pues hay otra idea que prevalece y no sé, no lo he descartado como idea, pero creo que ahora voy a ir por otro camino. Sí. Claro. Sí. También hay otro tema que es por no hablar de obras demasiado recientes, ¿no? Digamos, el último capítulo de Bambi desde el 2000 y han pasado muchísimos años desde esas publicaciones, ¿no? Por no comentar libros que no sean de demasiada actualidad, ¿no? Y esa quizá era otro reparo para meterme en el siglo XXI. Y luego pues que el siglo XX es tan apasionante que realmente hay un montón de libros que me hubiera gustado. Yo realmente quería que tuviera 100 capítulos, pero me voy a volver loca con 100 capítulos, unos dialogando con otros, es imposible, ¿no? Y digamos que a mí como tema de investigación me gusta el siglo XX. A mí me encanta que dices que queda abierto también a que los lectores podamos añadir nuestros libros también, de otros libros que hayamos leído, y que podamos completar todo ese calidoscopio de lo que es la maternidad, ¿no? Con otros tipos de lecturas también del siglo XX.
Sí, bueno, esa es mi propuesta, ¿no? Que lanzar una mirada para que a quien le interese pues pueda seguir ampliando el libro con las lecturas que a él le falten, ¿no? Que consideren que tienen que estar ahí y que a él le falten. Digamos que yo he escrito el libro que cuando yo fui a hablar con esa profesora y dije que quiero hacer un TFG, un trabajo sobre la maternidad en la literatura, que me hubiera gustado encontrar como referencia, ¿no? A todos los alumnos nos gusta que haya un libro donde esté todo y tú vas a por ese libro y entonces termina muy pronto, ¿no? Pero sí que, bueno, pues me gustaba la idea porque yo siempre he mirado así. A mí cuando en el capítulo de lo vivencial lo digo, cuando nos hablan de Hamlet, pues yo me pregunto por su madre. Cuando nos hablan de Segismundo, ya apunto el pobre, la madre murió cuando él nació. Yo siempre he mirado así, no sé por qué lo he hecho, pero siempre he mirado así, ¿no? Entonces la propuesta es a quien le apetezca. Decía antes lo de obras muy, pues la Metamorfosis de Kafka. Yo siempre he leído la Metamorfosis como la madre de Gregor, ¿no? Es la primera voz que escucha Gregor tras su transformación, esa pelea interna, ¿no? Que tiene, por un lado es su hijo, por otro lado tiene miedo de eso en lo que se ha convertido, ¿no? Esa pelea en los instintos maternales de qué hago, cuido de mi hijo, no cuido de mi hijo. Siempre he leído la Metamorfosis desde la madre de Gregor, la madre del monstruo, y nunca he encontrado que se me planteara la posibilidad de esta lectura, ¿no? Siempre me han explicado la Metamorfosis desde Gregor, ¿no? Y esa era mi propuesta, que el lector que quisiera y que se acercara al libro pudiera acercarse a otros libros, pero cambiando el foco del análisis y cambiando la mirada. El siglo XX, la crítica, está muy marcado por un libro que se llama El viaje del héroe, de Joseph Campbell, que ha marcado mucho la crítica. Se han hecho muchísimas películas con este análisis y es un análisis que está muy centrado en la figura de un héroe. Dice que no tiene por qué ser masculino, puede ser femenino, pero es un análisis en el que no se fija en la maternidad para nada, ¿no? Y yo lo que propongo es cambiar la propuesta de análisis, es mirar de forma completamente diferente. Entonces nos daremos cuenta de que sí que está presente la maternidad en la literatura. Está presente por ausencia o por presencia. ¿Y cómo está presente, no? Está presente de muchas maneras. Hemos comentado aquí muchas madres literarias de muchos de los libros que está referenciado, ¿no? Pero ¿qué arquetipo pervive más, no? Y esa es la parte del lector curioso. He dicho antes que el libro ha nacido de mi mala memoria, también nace de mi curiosidad, ¿no? De ir buscando la respuesta a esas preguntas. Yo quería darte las gracias, Noemi, por esta presentación, por haber vuelto al Alberti y darte la enhorabuena también, ¿no? Es un libro, desde luego es un grandísimo trabajo. Gracias a ti, Lola, que nos acogiste enseguida en un día tan especial como hoy. Sí, por cierto, claro, me parecía que era justamente el día, ¿no? El día de las escritoras. Al fin y al cabo, venimos de ese germen, ¿no? Sin saberlo, hasta hace muy poco, que han sido nuestras madres, que nos han dado la lengua, nos han enseñado casi a hablar, ¿no? A tantas a escribir, a leer, ¿no? Y ahí está el germen de todo. O sea que, desde luego, aplaudo esa idea de empezar a ampliar la visión sobre la literatura y hablar de, aparte de los héroes y de los viajes de los héroes, hablar de las heroínas, ¿no? Que son las madres. Pues nada, muchas gracias a ti por acogernos. Muchísimas Muchas gracias.